El libro de los Hechos, capítulo 24, entero. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez quisieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos has promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención, solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador, que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo, el abogado, había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: Hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: Esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guardia. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Pues hasta aquí, hermanos, vemos la situación de Pablo ante el gobernador Félix. Como vimos el viernes, Pablo fue trasladado a Cesarea por cuanto se había descubierto que se había elaborado un plan, un complot, una conspiración contra Pablo. Querían crear una artimaña, engañar al comandante, al tribuno, que aquí se nos dice que se llama Lisias, para que lo volviera a llevar al Concilio Supremo, al Sanedrín, y que durante el camino varios judíos que habían hecho juramento de no comer ni beber nada hasta que maten a Pablo, en medio del camino acaben con la vida de Pablo.
Gracias a Dios, el Señor estuvo muy pendiente de la vida de Pablo y un sobrino de Pablo entra en escena, se entera de este complot, va corriendo a la fortaleza donde se encontraba Pablo, se lo cuenta, Pablo le dice a su sobrino que se lo cuente al tribuno, al comandante, se lo cuenta y es ahí cuando Lisias decide enviar a Pablo a Cesarea. Estando en Cesarea, Pablo se queda recluido en el pretorio de Herodes. Ahí se queda varios días, nos dice ya el capítulo 24, que concretamente se quedó 5 días allí custodiado, hasta que al final el sumo sacerdote Ananías decide bajar, porque ya sabéis que Jerusalén geográficamente está más arriba y se dice bajar a Cesarea, para acusar a Pablo. Ya sabéis que el complot seguía adelante, aunque yo tengo cierta curiosidad al respecto. Y antes de seguir adelante con la narrativa os hago la pregunta. Como dije antes, y sobre todo lo vimos el viernes en el culto, se había elaborado un complot contra Pablo. Más de 40 hombres juraron no comer nada ni beber nada hasta matar a Pablo. Pues hermanos, aquí, cuando el sumo sacerdote Ananías junto con otros judíos deciden bajar a Cesarea, ya habían pasado 6 días. Uno, en el cual el tribuno decidió de un día para otro llevarlo a Cesarea, y luego aquí el versículo 1 del capítulo 24 dice: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo. Entonces, antes de entrar en la narrativa, yo me pregunto, ¿qué pensáis? ¿Estos judíos que habían hecho juramento de no comer nada ni beber nada, habrán muerto? ¿Tanto habrá sido su cabezonería que se habrán quedado sin comer ni beber y habrán muerto por inanición? Nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando lo investigamos rápidamente por internet, que una persona puede sobrevivir más sin comer que sin beber. Pero sin beber la media es más o menos entre 4 o 5 días. Evidentemente hay personas que han podido durar más. Pero aquí han pasado ya 6. ¿Qué pensáis? ¿Habrán sobrevivido estos más de 40 hombres que hicieron juramento de palabra, evidentemente entre ellos, de que no iban a comer ni beber nada hasta matar a Pablo? Pues no lo sabemos. Probablemente habrán vuelto a comer y beber, ¿verdad? Pero llama la atención que hayan pasado tantos días y que evidentemente no podían cumplir con su juramento, por cuanto esa voluntad humana no podía estar por encima de la voluntad de Dios. Dios tenía preparado que Pablo vaya a Roma a dar testimonio, así como lo dio en Jerusalén. Y nada, ningún complot, ni artimaña, ni organización humana podía evitar eso. Porque la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Y bueno, ya vemos aquí cómo, pues, Ananías, con el mismo carácter que tuvo cuando estuvo con Pablo ante el concilio, ¿verdad?, señalándole y mandándole callar injustamente antes de escucharle, ¿verdad?, pues con ese mismo espíritu bajó a Cesarea para volver a acusar a Pablo, pero astutamente en esta ocasión decidió llevar a un abogado llamado Tértulo. Este abogado empezó de una forma un tanto particular, ¿verdad? No fue al grano, empezó adulando al gobernador Félix, hablando de lo bueno que ha sido él, de cómo ha mantenido la paz. Y en medio de toda esa adulación, este abogado Tértulo usa la estrategia de hilar esa paz que tú, gobernador de Judea, Félix, has conseguido durante tantos años con la revolución que está representando Pablo y sus seguidores. Tértulo les pone: este hombre, líder de esta secta llamada de los nazarenos, muy interesante que se llame así, ya sabéis que a Jesús también se llama Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret, pero que en verdad el movimiento era llamado el Camino, y también fue llamado en Antioquía los cristianos, pero que curiosamente en el libro de los Hechos sobre todo se hace alusión a el Camino. Pero aquí Tértulo menciona que Pablo es cabecilla de una secta llamada de los nazarenos. Tértulo hila perfectamente, ¿no? Tú, gobernador Félix, nos has dado un gran tiempo de paz en Judea, pero este hombre ha ido por muchas regiones de Asia y de Europa, creando divisiones, disensiones entre judíos y gentiles, creando caos
y con ese mismo espíritu está viniendo a Jerusalén, y tú como gobernador deberías de impedirlo. Así como nos has dado paz hasta ahora, danos paz, haciendo que este hombre muera, o sea encarcelado para siempre. Esa era su estrategia de Tértulo, y por supuesto los judíos que estaban junto con él apoyaron su exposición. Pero el problema de este abogado era que al final lo que estaba exponiendo era su palabra contra la de Pablo. Algo que en el derecho sabemos que no se debe de hacer. Se deben de presentar pruebas, y de hecho Pablo luego usa ese recurso. Pablo es consciente de que había unos judíos de Asia, que es cierto que eran testigos de que según su perspectiva Pablo creó caos en las sinagogas que habían visitado, pero curiosamente esos judíos de Asia no fueron a Cesarea para dar testimonio verbal de que eso era cierto. Aquí nos dice el texto que solamente subió Ananías con otros judíos, con otros líderes y con el abogado Tértulo. Por eso el gobernador Félix, tras escuchar todo lo que estaba exponiendo el abogado, pues decide darle paso a Pablo para que se defienda. Y hermanos, qué preciosa defensa de Pablo. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo usa un pequeño espacio para defenderse de lo que le acusan, pero el resto del tiempo lo aprovecha para predicar el Evangelio. Y esto es algo increíble, hermanos, porque no solamente debemos de analizar el discurso, que por supuesto se podría analizar muchísimo, sino el continente del discurso, lo que representa el discurso. Lo que representa el discurso, hermanos, de Pablo, es que a Pablo no le interesaba su vida. Lo que le interesaba a Pablo era predicar a Cristo. Si Pablo tuviese temor de su vida, estaría elaborando cualquier discurso totalmente basado en sabiduría, en leyes, en palabras aduladoras, con el fin de, por favor, Félix, perdona mi vida. Pero en ningún momento esa era la preocupación de Pablo. Pablo evidentemente se defendió por cuanto le habían atacado, básicamente dando a entender: estos dicen muchas cosas, pero ninguna prueba traen. Y acto seguido sí empieza a hablar de Cristo. Y eso es algo con lo que nosotros nos debemos de quedar. Y en medio de ese continente, hermanos, es inevitable para mí recordar este precioso texto de Lucas, capítulo 12, versículos del 11 al 12. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Yo estoy convencido, hermanos, de que el apóstol Pablo no preparó ningún discurso. Y sin embargo, el letrado, Tértulo, seguramente, empezó a elaborar su discurso. Voy a comenzar adulando a este gobernador. Voy a matizar lo importante que ha sido toda la paz que ha mantenido durante estos años y cómo este líder de esta secta va a romper esa paz, y ese gobernador no puede permitir eso. Independientemente de que sea un ciudadano romano, también es judío y ha roto nuestras costumbres y leyes judías y por tanto se merece la pena capital. Claro, Tértulo pensaría, pues seguramente voy a ganar este juicio rápidamente. Yo soy un letrado y este hombre quizá sea un doctor de la ley mosaica, pero no conoce las leyes, como yo, que soy abogado. Pero hermanos, Pablo no solamente disponía de la sabiduría humana, y eso que el apóstol Pablo, nosotros lo sabemos, era un doctor, era una persona sabia, pero no empleó esos recursos de sabiduría humana, sino que dejó que la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el Señor, su Espíritu, hable a través de él, actúe a través de él. Y vemos pues como el apóstol Pablo empieza a hablar y dice: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Hasta aquí. Ahora empieza lo importante.
su fe en Jesús. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecerle sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia. Esta ceremonia era el voto nazareo, una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos, fijaos, que bien responde a la acusación de Tértulo, ellos deberían estar aquí para presentar cargos, si es que tienen algo en mi contra. Y pues no lo sabemos. No sabemos si o bien estos judíos de Asia que generaron alboroto en Jerusalén tuvieron luego miedo de las consecuencias, o quizá estaban de paso haciendo peregrinaje espiritual y luego tuvieron que volver a su lugar de origen. Pero es cierto que debían de estar aquí en este juicio, pero no estaban, ¿verdad? Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Fijaos, hermanos, cómo el apóstol Pablo responde ante el gobernador y ante las acusaciones de buena parte del Sanedrín, representado especialmente en su letrado Tértulo. Y algo muy interesante también, hermanos, de la acusación que elabora Tértulo, es que él, al menos a mí me da esa sensación, está como confiado de que sí, bueno, Pablo habrá sido discípulo de Gamaliel, tendrá un conocimiento de las leyes judías, pero yo, aparte de judío, soy abogado. ¿Y por qué presupongo que Tértulo tenía como esa confianza, ¿no?, de que le iba a ganar fácilmente a Pablo? Porque le dice en un momento dado, como hemos leído en su discurso: pregúntale usted mismo, gobernador Félix, a Pablo, y verá que lo que he dicho y lo que los judíos que están conmigo también apoyan es cierto. Me da la sensación de que Tértulo menospreciaba a Pablo, que pensaría que seguramente Pablo, al atreverse a elaborar su defensa, iba a meter la pata. Lo que no contaba Tértulo es que Pablo tenía al mejor abogado, a Jesucristo el justo, como bien enseña la palabra de Dios en Primera de Juan. Tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Pues sí, hermanos, Pablo no tenía aparentemente ningún abogado para defenderle, pero verdaderamente nosotros que somos creyentes sabemos que sí tenía un abogado, el Espíritu del Señor. Y vemos cómo en medio de esa realidad Pablo sí se defiende, pero como he dicho, él entiende que lo más importante es compartir el Evangelio, que compartir el Evangelio es prioridad aun cuando está en juego mi vida. Y eso no lo debemos de olvidar, hermanos. En todo este momento, que ya llevamos unos cuantos juicios o convocatorias de juicio y nos quedan algunos más, en todos ellos el cuello de Pablo estaba sobre la mesa. Pero sin embargo Pablo no tenía temor de ello. No solamente porque para él vivir es Cristo y morir es ganancia, sino porque tenía la promesa: ánimo, Pablo, así como has dado testimonio en Jerusalén, lo darás en Roma. Y lo que el Señor dice se cumple. Pablo sabía que su vida estaba en manos de Dios. Pablo sabía, como veremos la semana que viene, que aunque estaba encadenado, él estaba libre en Cristo. Y sin embargo, los que le estaban juzgando sin cadenas estaban encadenados por el pecado. Pablo veía esa otra realidad que nosotros como creyentes también debemos ver. Y por eso estaba confiado y no gastó mucho tiempo en medio de su discurso para defenderse, sino que fue inspirado para compartir su conocimiento, su labor
como ministro de Cristo. Entonces, en medio de eso, en medio de esa exposición, que por supuesto podría haber sido más larga, me encanta ver cómo Pablo no desprecia las costumbres judías, no desprecia la ley y los profetas. Todo lo contrario, porque claro, fue acusado también de eso. No solamente de generar alboroto, no solamente de supuestamente llevar a un gentil al templo cuando eso está prohibido, con pena capital, sino que además estaba siendo acusado de promulgar, como cabecilla de la secta de los nazareos, ideas contrarias a la ley de Moisés y de los profetas. Y sin embargo, Pablo dice: firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. Hermanos, nosotros sabemos que el cumplimiento de la ley y de los profetas apuntan a Cristo y se cumplieron en Cristo. Que Cristo no está en contra de la ley, que el fin más bien de la ley es Cristo. Y que en Cristo todo aquel que cree está justificado. Porque justo no hay ni uno, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos hechos justos. En Cristo somos llamados hijos de Dios. Y es precioso ver cómo Pablo apunta a doctrinas fundamentales, y no solamente a estas, apunta a la resurrección. Porque les dice: yo tengo la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Y fijaos que este argumento fundamental de nuestra fe, la doctrina de la resurrección, es una doctrina fundamental de nuestra fe, porque, como bien dice también el apóstol Pablo, sin la resurrección, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado de verdad, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. No tiene sentido creer en Dios si lo que me va a dar Dios solamente es para esta vida. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar después. ¿Qué hay después de la muerte? Sin embargo, el diablo ha actuado de forma muy estratégica en algunas iglesias o congregaciones, porque ha vendido las ofertas que muchos quieren escuchar de que Dios te va a bendecir aquí, Dios te va a dar muchas cosas aquí, Dios te va a cuidar aquí. ¿Y qué pasa con los tesoros que permanecen para siempre? ¿Qué pasa con esa vida eterna que es verdaderamente lo que vale y no esta vida que es un segundo en la eternidad? Pablo sabía que si Cristo verdaderamente no hubiese resucitado, pues vana es la fe. No tiene sentido morir por esto. Pero por cuanto la resurrección es real, por cuanto la vida eterna es real, yo, Pablo, voy a morir por mi fe en Jesús. Yo, Pablo, voy a vivir para Cristo y voy a morir para Cristo. Y nosotros también debemos de tener esa convicción. La doctrina de la resurrección debe de ser fundamental en nuestra vida. Sin ella, pues no hacemos nada. Por otro lado también, el apóstol Pablo apela a la conciencia. Que él, delante de Dios, intenta actuar siempre con la conciencia limpia. Delante de él, por supuesto, y también de la gente. Y nosotros sabemos, hermanos, que la conciencia limpia se mantiene así, siempre guiada por Dios, por su Espíritu. Porque claro, una conciencia limpia es una conciencia que actúa según sus convicciones. Pero si nuestras convicciones o la educación que hemos recibido o nuestras ideologías están torcidas, corrompidas, pues esa conciencia también está cauterizada. Pero si nuestra conciencia está renovada en Cristo, o como diría también el apóstol Pablo, si el Señor nos ha dado la mente de Cristo a nosotros, sus hijos, pues ya la cosa cambia drásticamente. Guiarme acerca de mi conciencia es un punto importante en mi vida cristiana. Y de hecho, al leer esto, fue inevitable para mí pensar en otros mártires de la fe, ¿verdad? O en otras personas que en diferentes momentos revolucionaron la historia. Entre ellos, por ejemplo, Martín Lutero. Independientemente de que estemos más a favor o en contra de algunas cosas que él enseñó o defendió. En medio de su acusación, la cual me hizo recordar
este asunto, esta situación de Pablo ante Félix, a la situación de Lutero ante todos aquellos que evidentemente querían matarlo, porque se había rebelado ante la Iglesia católica. Se estaba enfrentando al mismo Papa y dejando en entredicho muchas cosas que formaban parte de la tradición católica, entre ellas las indulgencias. Y Pablo apeló a la conciencia, y algunos sociólogos piensan que gracias a lo que hizo Lutero, ya dejando a un lado incluso el tema de la religión, el pensar en el individuo, el actuar según la conciencia de cada uno, marcó bastante la mentalidad de Europa. También es cierto que sus ideas, su revolución, fue bastante impactante para Europa, porque justo coincidió con que ya Gutenberg había inventado la imprenta. Y por tanto, sus ideas, no solamente esas 95 tesis que había escrito y clavado en la Catedral de Wittenberg, sino también otros escritos más, pues se promulgaron rápidamente, ¿verdad? Como la pólvora. Podríamos discutir si Lutero, al menos en ese momento, fue inspirado por Dios o no. Pero lo que sí estamos seguros es que Pablo fue inspirado por Dios aquí. Y en medio de su defensa, como digo, no se centró tanto en defender su vida, sino en hablar de Cristo Jesús. Pablo mostró que él, cuando fue a Jerusalén, no fue para generar alboroto, fue para visitar a los hermanos y además para llevar ofrendas a su nación, para ayudar a su pueblo. Y además, estando allí, él, que sabía que no debía de cumplir la ley, recibiendo el consejo de Santiago y otros líderes de la iglesia de Jerusalén, guardó una costumbre judía muy interesante para ellos, que es el voto nazareo. Se purificó en el templo, cumpliendo una ley que él no debía de cumplir porque era libre en Cristo, fue acusado injustamente. Y es precioso que Pablo haya intentado cumplir esa ley, aun cuando no tenía que cumplirla, porque para mí no significa que Pablo fuese un hipócrita. Todo lo contrario, para mí Pablo significaba que era coherente con su pensamiento, con lo que él escribía, que lo que él escribía no era mera poesía, era verdad. Cuando él dijo: yo, que no estoy bajo la ley, me pongo bajo la ley con tal de ganar a aquellos que están con la ley, y aquellos que no están bajo la ley, que son gentiles, me pongo junto con ellos con tal de también llevarlos a Cristo. En definitiva, lo que ahí mismo dice: me hago de todo con tal de llevar a algunos a Cristo. Esa maravillosa idea que él escribe es real. Pablo era capaz de adaptarse a situaciones que por supuesto no comprometían su testimonio, pero que él no debía de practicarlas. Pero lo hacía con el fin de acercarse a esas personas que tenían esas creencias y luego llevarlas a Cristo. Porque ese era el fin de Pablo: llevar a las personas a Cristo para que se arrepientan, para que crean en Él y para que se conviertan y tengan una nueva vida en Jesús. Vemos además, hermanos, que él, al final de su defensa, dice: solamente he podido ser acusado excepto por una sola cosa, que una vez grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Él está aludiendo evidentemente a la defensa que elaboró cuando estaba ante el Sanedrín. Como el Sanedrín, conformado por líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas, querían la muerte de Pablo, porque representaba una revolución contra su religión que ya llevaba un montón de tiempo establecida. Y Pablo astutamente, aunque evidentemente yo creo que es inspirado por Dios una vez más, al darse cuenta que en medio de todo el aforo habían saduceos y fariseos, y que los saduceos solamente creen en la ley, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y sin embargo los fariseos le dan mucho valor a los profetas y a los escritos, Pablo sabía que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Sin embargo, los fariseos sí. Y en ese momento, Pablo astutamente les dice: ¿de qué se me está juzgando? ¿De que creo en la resurrección? Claro,
Él se refería a la resurrección que tenemos en Cristo. Y claro, automáticamente el sector de fariseos que creen en la resurrección de los muertos, no necesariamente en Cristo, sino en general como doctrina, dijeron, es que nosotros también creemos en eso. Por tanto, si se le juzga a Pablo por esa doctrina, se nos estaría juzgando a nosotros. Y automáticamente el Sanedrín se dividió en dos. Y dice el texto que el tribuno se dio cuenta de que todo se volvió tan hostil que tenía miedo de que pudiesen descuartizar a Pablo. Así dice el texto, descuartizar a Pablo, y se lo volvió a llevar a la fortaleza, custodiado evidentemente por soldados romanos. Como os digo, hermanos, la doctrina de la resurrección es fundamental en nuestra fe y es importante que hablemos de ella. Hablar solamente de un Jesús moralista, un Jesús bueno, un Jesús que te ama, que te apoya, tolerante, que te recibe, y quedarse ahí, no es compartir el Evangelio. Es vender algo que no es el Evangelio, es otra cosa. El Evangelio también es sacrificio. El Evangelio también es arrepentirse, nacer de nuevo. Una nueva vida en la cual ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso implica la conversión. Y en su mayor exposición, la resurrección final de los muertos. Entonces, en medio de todo eso, Félix corta esta primera reunión, esta primera convocatoria. Manda a sus soldados que lo custodien, que se queden un tiempo más allí, esperando, porque vio oportuno Félix que el tribuno, que estaba en Jerusalén, Lisias, que le había enviado una carta, como vimos en el anterior capítulo, notificándole todo lo que había pasado, Félix vio oportuno que ese tribuno, ese comandante, estuviese también presente. Entonces le dijo a Pablo, vamos a seguir una segunda sesión en otro momento, cuando venga el comandante de la guarnición. La verdad que ese momento no se nos menciona. Lo que sí es cierto es que Pablo al final disfrutó de ciertas libertades, ¿verdad? Fue custodiado, porque claro, evidentemente los judíos que estaban allí formaban parte del Sanedrín y probablemente el mismo abogado Tértulo, al darse cuenta de que no habían conseguido convencer a Félix para que acabe con la vida de Pablo, o al menos decida que lo vuelvan a llevar a Jerusalén para en el camino matarlo, pues evidentemente habrían reaccionado muy mal, aunque aquí el texto no lo dice, pero yo creo que es obvio. Por eso Félix manda custodiarlo una vez más en el pretorio de Herodes. Pero le da ciertas libertades y también permite que algunos amigos lo visiten. Y ahora mismo veremos por qué Félix es así de agradable, ¿verdad?, de permisivo con Pablo. Unos días después leemos en el versículo 24 que Félix regresó con su esposa Drusila, que es familiar de Herodes y la mujer de Herodes. Bueno, ya sabéis que en medio de muchos líderes de aquel tiempo pues había lo que hoy se dice pues como incesto, ¿no? Pero bueno, lo veremos más adelante. Drusila, familiar de Herodes, era esposa de Félix y era judía. Y ahí Félix mandó llamar a Pablo otra vez para escucharle. Y le escuchaban atentamente, y dice el texto, acerca de la fe de Jesús. Pero a la hora de exponer toda su fe en Jesús, dice el texto que Pablo en un momento dado toca 3 temas que a Félix y a su esposa le incomodan muchísimo. Dice que se llenó de miedo incluso. Pues Pablo habló acerca de la justicia, el dominio propio y el día del juicio. Temas que a él como gobernador, como una autoridad política, le suponían una amenaza. Y aquí también vemos una clave, hermanos, del Evangelio. Cuando el Evangelio se expone tal y como es, créenme, que cuando el Evangelio se expone tal y como es, ofende. Y a quienes más ofenden son a las autoridades civiles. Pero siempre y cuando se exponga tal y como es. Y por supuesto, cuando exponemos el Evangelio, no solamente hablamos del amor de Jesús, sino que hablamos de la justicia de Dios, del dominio propio, del juicio final.
y de muchas otras cosas que para las autoridades políticas, civiles, no les parecen para nada de provecho, porque revolucionan al pueblo. Y yo estoy convencido de que cuando lleguen esos días, ¿verdad? Esos días en los cuales se exponga el Evangelio tal y como es, y no solamente una parte para que así lo aceptes y vengas con nosotros y te congregues y supuestamente te conviertes. Cuando se exponga el Evangelio tal y como es, habrá muchos que evidentemente no lo querrán recibir. Pero habrán otros que sí, y cuando lo reciban, al recibir un Evangelio de verdad, tendrán una vida cristiana de verdad. Pero también puede que hayan personas que quizá hayan recibido un evangelio a medias o un evangelio light y que por razones un tanto equivocadas estén en la iglesia. Pues ojalá en esas iglesias se exponga todo el evangelio, porque tendrán la oportunidad de completar el mensaje que cada uno debe recibir para aceptarlo y vivir conforme a él. Félix tenía interés por escuchar a Pablo, pero cuando empezó a hablar de estos temas, evidentemente revolucionarios, dice el texto que tuvo miedo. Y le dijo que cuando sea más conveniente, volvería a llamarle. Pero aquí viene lo interesante del versículo 26. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Félix lo que quería era que la paciencia de Pablo se agote. Quería que Pablo sí o sí se dé cuenta, a ver, este hombre me está convocando, yo me siento bien de poder exponer mi fe en Cristo Jesús, pero me convoca una y otra vez y veo que no le convenzo. De algún modo Félix pensaría, a ver si este hombre decae, me paga lo que a mí me parezca oportuno y le dejo libre y ya está. Porque claro, el Dios de Félix era el dinero. Pero evidentemente Pablo esperó, porque él sabía que eran los tiempos de Dios, no en sus tiempos, ni tampoco en los tiempos de Félix, en los tiempos de Dios. Que toda autoridad aquí en la tierra es dada por Dios. Y aunque a veces nosotros no lo veamos así, es así, hermanos. Y por supuesto que nos cuesta más verlo así cuando estamos implicados en medio de una mala autoridad. Pablo lo estuvo. Desde luego, una situación totalmente injusta. Y dice el texto que pasaron 2 años, hermanos. Félix era tan corrupto que dejó que Pablo pasase 2 años encarcelado, citándole de vez en cuando a ver si ya se acaba su paciencia y me acaba dando dinero. Pero como no lo hizo Pablo, estuvo allí 2 años y seguramente hubiese estado más, pero dice el texto en el versículo 27, el último ya de este capítulo, que fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión todo ese tiempo. Le pasó el problema a su sucesor, Festo. Y el viernes veremos cómo el apóstol Pablo da esa defensa ante Festo. Pues hermanos, Pablo estuvo encarcelado 2 años. Probablemente durante esos 2 años habrá pasado por situaciones de debilidad, de duda, pero sabía que su vida estaba en manos de Dios. Fijaos, encarcelado injustamente 2 años. No sé qué tipos de películas o documentales os gustan, pero de vez en cuando veo algunos relacionados con el asunto de los delitos, cómo son los procesos judiciales, cada caso, a veces de robos, a veces de asesinatos, etcétera, etcétera. Y claro, muchas veces cuando te acostumbras a ver esos casos, te das cuenta de cómo muchas veces el acusado intenta de algún modo u otro apelar a que tiene un problema psicológico, o que ha sido un momento de enajenación, etcétera, etcétera, para que no tenga una pena capital en algunos casos, o muchos años encarcelado. Pero aunque estamos por hecho que la gente que está en la cárcel es gente que no merece estar en la sociedad, yo creo que es evidente
que en las cárceles de todo el mundo hay personas que están ahí acusadas injustamente, pero que por falta de pruebas, a veces por policías corruptos, situaciones y situaciones, hay personas que están en la cárcel injustamente. Quizá no sea un gran porcentaje, pero ese porcentaje existe. Y es triste conocer esos casos porque en algunos eran personas que no habían cometido el delito, pero estando en el ambiente de la cárcel, para sobrevivir, se convierten en delincuentes. Y la cárcel, que debería de ser supuestamente un reformatorio, se convierte en lo contrario. El apóstol Pablo, hermanos, en esta ocasión estuvo 2 años encarcelado injustamente. Es cierto que disponía de cierta libertad para recibir visitas, pero seguía ahí, apresado en el pretorio de Herodes en Cesarea. Pero aún así tuvo la paciencia y la visión para entender que estaba su vida en manos de Dios y que él haría lo que Dios le enseñase. Pablo era consciente, en medio de sus días oscuros, pues seguramente tendría sus dudas, pero aún así Pablo se mantuvo firme y todavía le queda bastante. Pero ya lo leímos, ¿verdad? En Hechos 9, en esa conversión de Saulo, también llamado así, pero también se llama Pablo, de Tarso. Vimos cómo desde el principio, a través de otro Ananías, un Ananías que le dio liberación, no como el otro Ananías que quería matarlo, o al menos mantenerlo preso para siempre. Vemos ahí cómo el Señor desde el principio, ¿verdad?, le comparte a Pablo, a través de Ananías, pues todo lo que debía de pasar. Le enseñaré todo lo que tiene que pasar a causa de mi nombre. Todo lo que tiene que sufrir a causa de mi nombre. Y claro, hermanos, nosotros debemos de también pues canalizar estas enseñanzas, aplicarlas a nosotros y ver cómo, incluso en medio de situaciones injustas, entender que Dios está ahí, que estamos en las manos de Dios, que aún en medio de los tiempos difíciles, Dios está presente, no nos ha abandonado, Él está con nosotros. Porque ya otros siervos de Dios, fieles, servidores, que entregaron su vida plenamente a Él, han sufrido. Y eso no significa que Dios no haya sido bueno con ellos, porque no me imagino lo que deben de estar disfrutando en la presencia de Dios. Y eso es lo que cuenta, eternamente y para siempre. Y eso es lo que debemos ver. Si nuestro mismo Dios, nuestro Señor Jesús, sufrió tanto y no lo merecía, ¿cuánto más nosotros, que somos merecedores de la ira de Dios? Pero Dios no nos lo va a dar. Pero sí vamos a sufrir, por cuanto somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Por tanto, es evidente que suframos aquí. Así que debemos de trabajar en esforzarnos en nuestra fe, en todos los recursos que Dios nos dé, en la paciencia, recordando además que la fe, la paciencia y muchas otras cosas más son dones que el Señor nos da, son frutos del Espíritu. Y eso es bueno para nosotros, hermanos, el crecer en la fe, madurar y hacerlo en comunidad también, apoyarnos entre nosotros. Y claro, no podría yo concluir, hermanos, esta situación en la cual, como os digo, yo estoy convencido de que Pablo fue inspirado por Dios, para comentaros algo que también ha pasado, o incluso quizás seguirá pasando en algunas iglesias. Hay iglesias, hermanos, donde usan este texto de forma muy equivocada. Personas que piensan que como el Señor nos va a ayudar a dar el testimonio sabio y justo, porque su Espíritu nos enseñará qué debemos hablar, qué debemos decir en esos momentos, pues entonces, ¿para qué me voy a preparar en la palabra de Dios? Si llegará algún momento en el cual yo seré perseguido por mi fe, ¿para qué voy a memorizar la palabra? ¿Para qué voy a estudiarla? ¿Para qué voy a investigarla? Si dice el texto que cuando sea sometido a juicio en diferentes lugares, que no me debo de preocupar por qué decir, porque el Espíritu Santo me enseñará qué es lo que debo de decir.
Pues desgraciadamente, hermanos, hay personas que piensan que esto es así. Entonces no hace falta leer la palabra de Dios, no hace falta investigar, no hace falta estudiar, no hace falta utilizar todas las disciplinas espirituales que Dios nos ofrece, porque ya el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Y esta mala interpretación del texto es tan grande que en algunas iglesias incluso hay esa creencia de que no hace falta prepararse absolutamente nada para dar un estudio bíblico o para predicar. Que la persona que vaya a predicar venga el domingo sin prepararse nada, que venga ese día y de repente piense y diga, el Señor me ha dicho, y empiece a decir, a saber qué pase por su cabeza. Y desde luego que eso no es el contexto de estos versículos. Porque dice, sometido ante juicio en sinagogas, gobernantes y autoridades. Y no sé en la iglesia de ellos, pero yo al menos no me siento sometido a vuestro juicio aquí. Lo que os estoy diciendo con esto, hermanos, es que aunque el Señor esté con nosotros, y el Señor pueda hablar a través de nosotros en determinados momentos, y sobre todo en estos, eso no significa que no debamos de prepararnos en el estudio de su palabra. Es un deber nuestro, y también un precioso derecho. Así que debemos ejercerlo. Debemos de prepararnos en la palabra de Dios. Y eso lo vemos muy claro en Pablo. Pablo conocía muy bien las Escrituras. Y además apartaba tiempo también para leer otro tipo de literatura. Y pudiendo usar muchos discursos, prefirió que sea el Espíritu que le guíe a través de esas situaciones. Y claro, yo también me pregunto, ¿no? Yo creo que todos estáis más o menos convencidos de que tarde o temprano, pues, vendrán tiempos malos para la Iglesia a nivel general. Esos tiempos ya han llegado a varios países, ¿verdad? Porque aunque aquí no sea algo más o menos del día a día, pues sabemos, por ministerios como Puertas Abiertas, que hoy en día hay muchos cristianos que son perseguidos por su fe, incluso con la muerte. Que es algo real, que esto que leemos aquí no es un cuento, una metáfora, no, hay gente que muere por su fe hoy. Pero que además habrán días en los cuales la Iglesia será perseguida a nivel mundial. Y quizá esos días lleguen en unos años o en unos siglos. Y nosotros debemos de estar preparados para eso, hermanos. Preparados para esos tiempos difíciles. Ya sea para nosotros, para nuestros hijos o para los hijos de nuestros hijos, nosotros debemos de estar preparados para esos tiempos difíciles. Y debemos además de aprovechar los tiempos de paz, porque son buenos tiempos también. Y por encima de todo, son tiempos de Dios, porque todos los tiempos están en manos de Dios. Dios ha provisto de este espacio de libertad religiosa, de comodidad, para que nosotros engordemos espiritualmente en muchos asuntos importantes que en algún momento, quizá nosotros, quizá nuestros hijos o hijos de nuestros hijos, deban de no solamente recibir, sino aplicar en plenitud. En muchas ocasiones la palabra de Dios y concretamente Jesús advierte a sus discípulos, para que también advierta a los discípulos de sus discípulos, estad preparados. Sabemos que hay muchos momentos inminentes en la historia. La segunda venida, el juicio final, tiempos de gran tribulación. Y bueno, no sabemos ni el día ni la hora, solo lo sabe Dios. Y no importa saber el día y la hora. Lo importante es estar preparado siempre, pensando que puede pasar en cualquier momento. Y eso también era una máxima de Pablo. Pablo tenía la convicción verdadera de que el Señor podía venir en cualquier momento. Y por cuanto tenía esa convicción, hacía todo lo que podía para compartir el Evangelio a todos lo que podía. No vaya a ser que por quedarse él en su casa tranquilamente, personas que podrían haber conocido a Cristo a través de él, no le hayan conocido. Y que luego Dios
venga a mí en el juicio final y me diga, ¿qué has hecho tú con tu fe? ¿Con quiénes lo has compartido? ¿A quiénes has enseñado tú? ¿En qué ministerios has servido? No vaya a ser que eso pase. Pues hermanos, estamos llamados a prepararnos, a servir, a ayudarnos los unos a los otros, a poner en práctica lo que decimos creer, porque eso es tener una conciencia limpia. Y Pablo hablaba con paz en el corazón delante de Félix, aún sabiendo que sobre la mesa estaba su vida, porque tenía la conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y por eso no perdió tanto tiempo en defenderse a sí mismo, sino en compartir el Evangelio, porque es prioridad. Pues hermanos, que nosotros también tengamos esa visión, que nosotros podamos también aplicarlo a nuestra vida. Una vida que tiene mucha, evidentemente, cotidianidad, que hay muchos quehaceres, y que Dios también los bendice, que Dios está dispuesto a usar esos quehaceres, esas situaciones habituales, cotidianas que tenemos cada uno, para a través de ellas bendecir. No os imaginéis a Pablo ahí subido encima de una roca por todos lados. Pablo también compartía el Evangelio mientras trabajaba, fabricando tiendas. Visitaba casas. Dime, Anita. Pienso que mientras estuvo en la cárcel aquí los 2 años, debió de compartir el Evangelio con todos los soldados que Desde luego. Conociéndole, no estaría ahí calladito. Exacto. Aprovecharía para hablarles de Jesús. Así es, hermanos. Eso también os lo compartí en el estudio, ¿verdad? Que aún en situaciones de enfermedad, donde por supuesto podemos dudar y pasar por altibajos, entender, Señor, puede que yo muera por este cáncer, puede que no. A mí me gustaría que me sanes. Pero si no lo haces, lo entenderé, porque es tu voluntad, mi vida está en tus manos. Y si al final no me sano, me muero, porque todos moriremos. Ayúdame a ver qué debo hacer durante este tiempo que me queda aquí en la tierra. Quizá deba ser de testimonio, mostrando mi fe a aquellos que comparten la habitación conmigo en el hospital. Quizá a los que me atienden, enfermeros, médicos. O quizá a mis familiares, que verán cómo, pese a mi debilidad, pese a mi inminente muerte, y también mis dudas, aún así me aferro a mi fe en Cristo Jesús, de que Él está conmigo para siempre. Sí, hermanos, debemos de ver todo, lo cotidiano, todo lo que hacemos, ya sea que comamos o bebamos, que todo sea para la gloria de Dios. Amén.